¿Qué pasaría si el CEO más poderoso de México descubriera que su conserje nocturna guarda un secreto que podría cambiar su vida para siempre? Sebastián Vega, magnate empresarial con un pasado misterioso, decide fingir estar dormido para poner a prueba a la nueva empleada de limpieza. Pero cuando escucha el susurro desesperado de esta madre soltera, su mundo se tambalea. Una historia de segundas oportunidades, secretos familiares y el poder transformador de la compasión que te mantendrá al borde del asiento. Si esta historia ya te tiene intrigado, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más historias increíbles como esta, y comenta abajo de qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La Ciudad de México nunca duerme, y desde el piso 52 del imponente Torre Vega, Sebastián podía contemplar las luces que se extendían como un manto de estrellas hasta perderse en el horizonte. A sus 35 años, había construido un imperio empresarial que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, convirtiendo su apellido en sinónimo de poder y éxito en todo el país. Sin embargo, esa noche de octubre, mientras observaba el bullicio nocturno de la capital mexicana, una inquietud extraña lo invadía. Sebastián Vega no era un hombre común. Su presencia comandaba respeto en cada sala de juntas. Su mirada penetrante podía desarmar a los negociadores más experimentados, y su capacidad para anticipar movimientos del mercado había generado fortunas millonarias. Los empleados de Corporativo Vega lo conocían como un jefe exigente, pero justo, aunque pocos sabían del hombre que se escondía detrás de esa fachada de perfección empresarial. Había algo en él, una intensidad casi sobrenatural que lo hacía destacar entre la multitud, como si poseyera una energía diferente que lo mantenía alerta y activo durante las largas jornadas nocturnas que prefería para trabajar. Esa peculiaridad le había valido el apodo secreto de Rey Vampiro entre algunos empleados, quienes susurraban que jamás parecía cansado, que sus ojos brillaban con una intensidad inusual bajo las luces artificiales y que prefería las reuniones nocturnas a las matutinas. Sebastián conocía estos rumores y, lejos de molestarse, encontraba cierta diversión en el misterio que rodeaba su persona. Después de todo, en el mundo de los negocios, un poco de misticismo podía ser una ventaja estratégica. La empresa familiar había sido fundada por su abuelo, don Emilio Vega, un visionario empresario que llegó a la capital desde Guadalajara, con apenas unos pesos en el bolsillo y una determinación inquebrantable. La historia familiar contaba que don Emilio tenía un don especial para los negocios, una intuición casi mágica que le permitía ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Sebastián había heredado no solo la empresa, sino también esa habilidad extraordinaria que lo convertía en un empresario formidable. El edificio Torre Vega se alzaba majestuoso en el corazón de Polanco, uno de los distritos más exclusivos de la Ciudad de México. Sus 55 pisos albergaban las oficinas corporativas, salas de conferencias de última tecnología, y en la planta baja, un impresionante lobby de mármol travertino que daba la bienvenida a visitantes de todo el mundo. El diseño arquitectónico combinaba la modernidad internacional con toques mexicanos tradicionales. Murales de artistas contemporáneos mexicanos decoraban las paredes, y jardines verticales con plantas endémicas del país creaban un ambiente que honraba las raíces culturales sin sacrificar la sofisticación. Sebastián había implementado políticas laborales progresistas en su empresa. Sabía que el éxito de Corporativo Vega dependía no solo de sus decisiones estratégicas, sino del bienestar de cada persona que trabajaba en el edificio, desde los ejecutivos de más alto nivel hasta el personal de limpieza que mantenía las instalaciones impecables durante las horas nocturnas. Por esa razón, había establecido salarios competitivos, prestaciones médicas amplias y programas de capacitación que permitían a los empleados crecer profesionalmente dentro de la organización. La empresa había crecido exponentially en los últimos años, expandiéndose a mercados internacionales y estableciendo alianzas estratégicas con corporaciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Sebastián manejaba personalmente las negociaciones más importantes, viajando frecuentemente, pero siempre regresando a su oficina en Torre Vega, donde se sentía más conectado con la esencia de su negocio y con la energía vibrante de México. Esa noche en particular, Sebastián había decidido quedarse trabajando hasta tarde, revisando los informes financieros del tercer trimestre y preparando la presentación para el consejo directivo que tendría lugar la siguiente semana. Sus asistentes ya se habían retirado, los ejecutivos habían terminado sus jornadas, y el edificio había entrado en su ritmo nocturno, cuando solo permanecían los guardias de seguridad y el personal de limpieza que trabajaba durante las horas silenciosas. Desde hacía varias semanas, Sebastián había notado cambios sutiles en su oficina, pequeños detalles que indicaban que alguien con particular atención al orden y la limpieza se encargaba de su espacio de trabajo.
Sus libros estaban perfectamente alineados. Los documentos sobre su escritorio aparecían organizados de manera más eficiente, e incluso las plantas que decoraban su oficina parecían más saludables y cuidadas. Estos cambios despertaron su curiosidad profesional y personal. Como empresario exitoso, Sebastián había desarrollado la capacidad de observar patrones y detectar anomalías en cualquier sistema, ya fuera en los mercados financieros o en el funcionamiento cotidiano de su empresa. Los cambios en su oficina representaban una anomalía positiva que merecía investigación. Había preguntado discretamente al supervisor de limpieza sobre el personal nocturno y había descubierto que recientemente habían contratado a una nueva empleada para el turno de madrugada. La información que obtuvo era limitada pero intrigante. Se trataba de una mujer joven, madre soltera, que había solicitado específicamente el turno nocturno para poder cuidar a su hijo durante el día. Su expediente laboral indicaba referencias excelentes de trabajos anteriores, y el supervisor había mencionado que era excepcionalmente dedicada y cuidadosa en su trabajo. Sin embargo, algo en la descripción despertó la curiosidad de Sebastián más allá del simple interés profesional. En su experiencia como líder empresarial, Sebastián había aprendido a valorar la dedicación y la atención al detalle como indicadores del carácter de una persona. Los empleados que trataban su trabajo con respeto y cuidado, independientemente de la naturaleza de sus responsabilidades, eran aquellos que contribuían genuinamente al éxito de la organización. La nueva conserje parecía pertenecer a esa categoría especial de trabajadores que entienden que la excelencia no depende del título del puesto, sino de la actitud con la que se aborda cada tarea. Esa noche, Sebastián había tomado una decisión impulsiva que lo sorprendió a él mismo. En lugar de retirarse a su penthouse como habitualmente hacía después de las sesiones de trabajo nocturnas, decidió quedarse en la oficina para observar discretamente el trabajo de la nueva empleada. Su plan era simple: fingir estar durmiendo en el sofá de su oficina y evaluar la profesionalidad y la ética laboral de la conserje cuando creyera que nadie la estaba observando. La idea le parecía tanto práctica como fascinante. Como CEO, había participado en innumerables procesos de evaluación de personal, entrevistas estructuradas y análisis de desempeño basados en métricas cuantificables. Sin embargo, esta sería una oportunidad única de observar a un empleado en su estado más auténtico, cuando las pretensiones y las actuaciones se desvanecen y solo queda la verdadera naturaleza de la persona. Sebastián se acomodó en el sofá de cuero marrón que ocupaba un rincón de su amplia oficina, ajustó la iluminación para crear un ambiente de penumbra que sugiriera que estaba descansando, y cerró los ojos mientras mantenía la conciencia alerta. Desde esa posición, podría escuchar cualquier sonido y, si fuera necesario, abrir discretamente los ojos para observar sin ser detectado. El reloj marcaba las 11:45 de la noche, cuando Sebastián escuchó el suave tintineo de llaves y el discreto chirrido de la puerta de su oficina abriéndose. Mantuvo los ojos cerrados y la respiración pausada, fingiendo estar profundamente dormido mientras agudizaba todos sus demás sentidos para captar cada detalle de lo que estaba a punto de presenciar. Los pasos que se acercaban eran cautelosos y deliberados, como si la persona que entraba estuviera haciendo un esfuerzo consciente por no perturbar el descanso de quien creía que dormía en el sofá. Era una consideración que inmediatamente llamó la atención de Sebastián, quien estaba acostumbrado a empleados que cumplían sus tareas de manera mecánica, sin prestar atención particular a las circunstancias especiales que pudieran surgir durante su trabajo. «Ay, Dios mío», susurró una voz femenina con un acento distintivamente mexicano, suave pero lleno de preocupación. «El señor Vega se quedó dormido aquí. Pobrecito. Debe estar exhausto con tanto trabajo». Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo considerable para no sonreír ante el comentario. La preocupación genuina en la voz de la mujer era palpable, y el diminutivo cariñoso «pobrecito» revelaba una calidez humana que rara vez experimentaba en su entorno profesional. La mayoría de sus empleados se dirigían a él con formalidad reverencial, manteniendo siempre la distancia apropiada entre jefe y subordinado. Los sonidos que siguieron fueron extraordinariamente cuidadosos. Sebastián pudo escuchar el roce suave de un trapo húmedo limpiando superficies, el murmullo casi inaudible de papeles siendo organizados con extremo cuidado, y el delicado tintineo de objetos siendo reubicados temporalmente y luego devueltos a su lugar exacto. Era evidente que la conserje estaba realizando una limpieza minuciosa, mientras hacía todo lo posible por no crear ningún ruido que pudiera despertarlo. «María Fernanda, cálmate», se susurró a sí misma la mujer, y Sebastián finalmente conoció su nombre. «Es solo limpieza. Hazlo como siempre lo haces, solo que esta vez tienes que ser extra silenciosa porque el jefe está durmiendo». La autodisciplina en su voz impresionó a Sebastián. María Fernanda parecía estar dándose instrucciones precisas para mantener sus estándares de calidad mientras adaptaba su método de trabajo
a las circunstancias especiales. Era exactamente el tipo de flexibilidad y profesionalismo que él valoraba en cualquier nivel de su organización. Durante los siguientes 30 minutos, Sebastián fue testigo de un espectáculo de dedicación laboral que superó todas sus expectativas. María Fernanda limpiaba cada superficie con una atención al detalle que rayaba en la perfección artística. Reorganizó los documentos en su escritorio siguiendo un sistema que, Sebastián se dio cuenta, era más eficiente que el que él mismo había estado utilizando. Limpió las ventanas de tal manera que el vidrio prácticamente desapareció, ofreciendo una vista cristalina de la ciudad nocturna. Pero fue cuando María Fernanda se acercó a las plantas de la oficina que Sebastián presenció algo verdaderamente extraordinario. La mujer se dirigió a cada planta como si fuera un ser viviente, susurrando palabras de aliento, mientras verificaba la humedad de la tierra y ajustaba su posición para optimizar la exposición a la luz artificial. «Mira nomás cómo están creciendo», murmuró con genuina satisfacción mientras acariciaba las hojas de una planta de interior. «El señor Vega tiene muy buen gusto para las plantas. Esta oficina se siente como un jardín en las nubes». Sebastián se sorprendió de la observación poética de María Fernanda. Él había elegido esas plantas específicamente porque representaban especies nativas de diferentes regiones de México, desde suculentas del desierto sonorense hasta bromelias de las selvas tropicales del sureste. Era un homenaje sutil a la diversidad natural de su país, pero no esperaba que alguien apreciara ese simbolismo. Mientras continuaba fingiendo dormir, Sebastián comenzó a formar una imagen mental de María Fernanda, basada en sus acciones y sus comentarios susurrados. Era una mujer que encontraba belleza y significado en tareas que otros podrían considerar mundanas. Trataba el espacio de trabajo de él con el mismo respeto y cuidado que probablemente dedicaba a su propio hogar. Y, lo más impresionante de todo, mantenía una actitud positiva y agradecida a pesar de trabajar durante las horas más solitarias de la noche. «¡Ay, qué padre está quedando todo!», comentó con satisfacción, mientras daba los toques finales a la limpieza del área de recepción de la oficina. «Al señor Vega le va a gustar encontrar todo tan organized mañana». En ese momento, el teléfono celular de María Fernanda vibró suavemente. Sebastián la escuchó responder en un susurro aún más bajo. «Bueno, sí, soy yo. ¿Qué pasó, mi amor?». La preocupación inmediata en su voz era inconfundible. «¿Te despertaste? ¿Tuviste otra pesadilla?». Sebastián se dio cuenta de que estaba hablando con su hijo, y su corazón se conmovió ante la ternura maternal que irradiaba de cada palabra de María Fernanda. «No te preocupes, mi cielo. Mami está trabajando, pero va a regresar pronto a casa. ¿Quieres que te cante la canción de las estrellitas hasta que te vuelvas a dormir?». Su voz se había vuelto aún más suave, llena de un amor incondicional que Sebastián raramente había presenciado. Durante los siguientes 5 minutos, María Fernanda cantó una canción de cuna tradicional mexicana, en voz tan baja que apenas era audible, pero con una dulzura que llenó la oficina de una calidez emocional que Sebastián nunca había experimentado en ese espacio profesional. La melodía era familiar, algo que él recordaba vagamente de su propia infancia, antes de que las responsabilidades empresariales consumieran la mayor parte de sus recuerdos familiares. «Listo, mi amor. Duérmete tranquilo que mami llega en unas horitas. Te amo mucho, ¿sí? Hasta mañana». Después de colgar, María Fernanda se quedó en silencio por un momento, y Sebastián pudo sentir la pesadez emocional que se había instalado en el ambiente. Era evidente que la separación nocturna de su hijo le costaba, pero que había elegido ese horario de trabajo por razones que seguramente tenían que ver con poder cuidarlo durante el día. «Dale, María Fernanda», se dijo a sí misma con determinación renovada. «Ya casi terminas. Mateo te está esperando en casa». El nombre del niño se grabó en la memoria de Sebastián, junto con la admirable fortaleza de esta mujer que balanceaba las demandas de la maternidad con las responsabilidades laborales, manteniendo siempre una actitud profesional y cariñosa. María Fernanda terminó de limpiar la oficina, con la misma meticulosidad que había demostrado desde el principio. Antes de retirarse, se acercó silenciosamente al sofá donde Sebastián fingía dormir, y con un gesto que lo tomó completamente por sorpresa, ajustó cuidadosamente la temperatura del aire acondicionado y colocó una manta ligera que había encontrado en el armario sobre sus piernas. «Que descanse bien, señor Vega», susurró con genuina preocupación. «No se vaya a resfriar aquí en la oficina». Esa pequeña acción de cuidado humano impactó a Sebastián más profundamente de lo que había anticipado. María Fernanda no tenía ninguna obligación de preocuparse por su bienestar personal, pero había tomado la iniciativa de asegurar su comodidad como si fuera un miembro de su familia. Después de que María Fernanda se retiró de la oficina, cerrando la puerta con el mismo cuidado silencioso con el que había entrado, Sebastián permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la experiencia extraordinaria que acababa de vivir. La prueba que había diseñado para evaluar la ética laboral de la nueva empleada
había resultado en una revelación completamente inesperada sobre la naturaleza humana, la dignidad del trabajo y la importancia de la empatía en cualquier relación profesional. Los días siguientes a esa reveladora experiencia nocturna trajeron cambios sutiles pero significativos en la rutina de Sebastián. Se encontraba llegando más temprano a la oficina cada mañana, no por obligaciones adicionales de trabajo, sino por la curiosidad de observar los resultados del cuidado meticuloso de María Fernanda. Cada superficie brillaba con una perfección que iba más allá de la simple limpieza. Había una armonía en la organización que hacía que el espacio se sintiera más acogedor y productivo. Sebastián había comenzado a prestar atención a detalles que antes pasaban inadvertidos. Las plantas no solo estaban más saludables, sino que estaban posicionadas estratégicamente para crear pequeños oasis de tranquilidad en diferentes áreas de la oficina. Los documentos en su escritorio aparecían organizados según una lógica que facilitaba su flujo de trabajo diario. Incluso el aroma de la oficina había cambiado, un sutil perfume de limpieza natural que sugería el uso de productos ecológicos en lugar de los químicos industriales habituales. La investigación discreta que Sebastián realizó sobre María Fernanda reveló una historia que lo conmovió profundamente. Fernanda Morales tenía 28 años y había trabajado como asistente administrativa en una empresa de menor tamaño antes de quedarse sin empleo cuando la compañía cerró debido a la crisis económica. Como madre soltera de Mateo, un niño de 6 años que padecía asma crónico, había tomado el trabajo nocturno de limpieza porque le permitía estar disponible durante el día para las citas médicas frecuentes y para cuidar a su hijo cuando las crisis respiratorias lo mantenían fuera de la escuela. El expediente laboral de María Fernanda mostraba referencias excepcionales de todos sus empleos anteriores. Los supervisores anteriores la describían como extraordinariamente confiable, innovadora en sus métodos de trabajo y una persona que transforma positivamente cualquier ambiente laboral. Sin embargo, lo que más impresionó a Sebastián fue descubrir que María Fernanda había rechazado ofertas de trabajo diurno en otras empresas porque consideraba que el horario nocturno era esencial para poder brindar a Mateo la atención médica especializada que requería su condición. Sebastián se encontró pensando en María Fernanda y Mateo en momentos inesperados durante sus jornadas laborales. Durante las reuniones del consejo directivo, mientras discutían estrategias de expansión y optimización de recursos, recordaba la dedicación silenciosa de una mujer que encontraba formas creativas de mejorar su entorno de trabajo sin recibir reconocimiento alguno. Durante las negociaciones con inversionistas internacionales, pensaba en la fortaleza de una madre que había reorganizado completamente su vida profesional para garantizar el bienestar de su hijo. Esa reflexión lo llevó a cuestionar aspectos fundamentales de su filosofía empresarial y personal. Sebastián había construido su éxito basándose en métricas cuantificables, análisis de mercado y estrategias competitivas que maximizaran los beneficios económicos. Sin embargo, el ejemplo de María Fernanda le mostraba que existían valores cualitativos, dedicación, empatía, sacrificio personal por el bienestar de otros, que tenían un impacto profundo en la calidad de vida y en la productividad real de cualquier organización. Durante la segunda semana después de su experiencia de observación nocturna, Sebastián tomó una decisión que sorprendió a sus asistentes ejecutivos. Anunció que implementaría un programa de reconocimiento para empleados excepcionales que se extendería a todos los niveles de la organización, incluyendo al personal de mantenimiento, seguridad y servicios generales. El programa incluiría no solo incentivos económicos, sino también beneficios de salud ampliados, programas de capacitación profesional y apoyo para situaciones familiares especiales. Sin embargo, Sebastián sabía que el caso de María Fernanda requería una atención individual que fuera más allá de cualquier programa corporativo. La combinación de su excelencia profesional y sus circunstancias personales merecía una consideración especial que pudiera realmente impactar su vida y la de su hijo de manera positiva. La oportunidad para una segunda observación nocturna surgió cuando Sebastián tuvo que quedarse trabajando hasta tarde para finalizar una propuesta de fusión empresarial que requería su atención inmediata. Esta vez, su motivación no era evaluar el desempeño laboral de María Fernanda, sino encontrar una manera de iniciar una conversación que le permitiera conocer más sobre sus necesidades y aspiraciones, sin parecer intrusivo o inapropiado. Esa noche, Sebastián organizó deliberadamente su oficina de manera que pareciera que había estado trabajando intensamente y se había quedado dormido por agotamiento. Colocó documentos esparcidos sobre el escritorio, dejó la computadora encendida con hojas de cálculo financieros en la pantalla y se acomodó en el sofá en una posición que sugiriera que había caído dormido mientras revisaba informes impresos. Cuando María Fernanda entró a la oficina cerca de la medianoche, su reacción fue inmediata y reveladora. ¡Ay, no otra vez!,
susurró con preocupación genuina. El señor Vega se está matando trabajando. Esto no puede ser bueno para su salud. Sebastián escuchó sus pasos acercándose cautelosamente al escritorio, y luego el sonido de papeles siendo organizados con extremo cuidado. A diferencia de la primera ocasión, esta vez María Fernanda parecía más preocupada por el bienestar de él que por la eficiencia de su propio trabajo. Señor Vega, susurró muy bajito, como si estuviera debatiendo internamente si despertarlo o no. No debería dormir aquí. Va a amanecer todo adolorido. La lucha interna de María Fernanda era palpable. Como empleada, sabía que no debía interrumpir el descanso de su jefe, pero como ser humano compasivo, estaba genuinamente preocupada por las consecuencias de que durmiera en una posición incómoda durante toda la noche. Después de varios minutos de limpieza silenciosa, Sebastián escuchó que María Fernanda hacía una llamada telefónica. «Bueno, sí, soy yo. No, mi amor, mami todavía está en el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal otra vez?» La alarma en la voz de María Fernanda fue inmediata y profunda. Sebastián pudo escuchar su respiración acelerándose mientras escuchaba a su hijo al otro lado de la línea. «¿Ya usaste el inhalador que te dejé en la mesita?» «Sí, el azul. Respira despacio, mi cielo, como te enseñé. ¿Con quién estás? ¿Con la señora Lupita de al lado?» La conversación continuó durante varios minutos, y Sebastián fue testigo de una madre manejando una crisis médica de su hijo a distancia, brindando instrucciones calmadas y tranquilizadoras, mientras su propia voz temblaba de preocupación contenida. «Escúchame bien, Mateo. Mami va a llegar a casa en cuanto termine aquí, ¿sí? Mientras tanto, quédate con la señora Lupita y haz todo lo que te dijo. Si te sientes peor, le dices que me hable inmediatamente». Después de colgar, María Fernanda se quedó inmóvil durante varios segundos, y Sebastián pudo escuchar su respiración irregular, como si estuviera luchando contra las lágrimas. Entonces, en un susurro que era más una oración que un comentario, María Fernanda dijo las palabras que cambiarían para siempre la perspectiva de Sebastián sobre la vida, el trabajo y la responsabilidad social de quienes tienen el poder de hacer una diferencia en la vida de otros. «Dios mío», murmuró con una voz quebrada por la emoción, «dame fuerzas para ser suficiente para mi hijo. No me importa trabajar día y noche, pero por favor, ayúdame a ganar lo suficiente para pagarle un tratamiento médico que de verdad lo cure. No quiero que mi bebé siga sufriendo por mis limitaciones». «Kina». Ese susurro atravesó las defensas emocionales de Sebastián, como un rayo que ilumina un paisaje nocturno, revelando verdades que habían permanecido ocultas en la oscuridad de su comprensión limitada del mundo. Por primera vez en su vida adulta, Sebastián Vega se encontró completamente paralizado, no por una decisión empresarial compleja o una crisis financiera, sino por el peso aplastante de la realidad humana que acababa de presenciar. Las palabras de María Fernanda resonaban en su mente con una intensidad que lo dejó sin aliento. «Dame fuerzas para ser suficiente para mi hijo. Ayúdame a ganar lo suficiente para pagarle un tratamiento médico que de verdad lo cure. No quiero que mi bebé siga sufriendo por mis limitaciones». Cada sílaba se había grabado en su conciencia con la precisión de un cincel tallando mármol, creando una marca permanente que sabía que nunca podría borrar. Sebastián había construido toda su identidad adulta alrededor de la idea de que el éxito se medía en términos de logros financieros, expansión empresarial y reconocimiento profesional. Había heredado no solo una empresa, sino también una filosofía de vida que equiparaba el valor personal con la capacidad de generar riqueza y ejercer influencia en los mercados. Sin embargo, en ese momento, confrontado con la súplica desesperada de una madre que trabajaba incansablemente para salvar a su hijo, toda esa estructura conceptual se desmoronó como un castillo de naipes. La parálisis que experimentó no era física, sino existencial. Durante 35 años, había operado bajo la creencia de que entendía cómo funcionaba el mundo, cuáles eran las prioridades importantes y cómo una persona podía contribuir significativamente a la sociedad. Pero María Fernanda, con su dedicación silenciosa y su amor incondicional, le había mostrado una dimensión de la experiencia humana que había estado completamente ausente de su educación privilegiada y su carrera empresarial meteórica. Mientras permanecía inmóvil en el sofá, fingiendo dormir pero con cada fibra de su ser alerta y conmovida, Sebastián se dio cuenta de que estaba presenciando una forma de heroísmo que no tenía nada que ver con los reconocimientos públicos, las portadas de revistas de negocios o los premios empresariales que adornaban las paredes de su oficina. María Fernanda era una heroína silenciosa cuya batalla diaria contra las circunstancias adversas requería un tipo de coraje que él nunca había tenido que desarrollar. La ironía de la situación no se le escapó. Él, conocido en los círculos empresariales como el Rey Vampiro, por su capacidad sobrenatural para mantenerse alerta y productivo durante largas jornadas nocturnas, había sido completamente superado por una mujer que trabajaba turnos nocturnos por necesidad, no por elección.
y que encontraba energía para la excelencia profesional, a pesar de las preocupaciones constantes por la salud de su hijo. María Fernanda continuó su trabajo con una eficiencia que ahora Sebastián reconocía como el resultado de años de optimizar cada momento disponible. Cada movimiento tenía un propósito, cada tarea se ejecutaba con precisión milimétrica, porque sabía que cualquier demora en completar su trabajo significaba menos tiempo disponible para atender las necesidades médicas de Mateo durante las horas diurnas. «Ya casi termino, mi amor», susurró María Fernanda hacia el teléfono después de enviar un mensaje de texto, presumiblemente verificando el estado de su hijo. «En una horita mami está en casa contigo». Sebastián calculó rápidamente que si María Fernanda terminaba su turno a las 6 de la mañana y necesitaba trasladarse desde Polanco hasta su hogar, probablemente en una zona más económica de la ciudad, llegaría a casa alrededor de las 7 de la mañana. Si Mateo despertaba temprano para ir a la escuela, eso le daría apenas unas horas de sueño antes de tener que asumir completamente sus responsabilidades maternas. La logística de la vida de María Fernanda se revelaba como una operación de precisión militar, donde cada hora estaba cuidadosamente planificada para maximizar tanto su productividad laboral como su disponibilidad maternal. No había espacio para el lujo del tiempo libre, para actividades recreativas, o para el descanso prolongado que Sebastián daba por sentado en su propia rutina diaria. Esa comprensión le trajo una vergüenza profunda que se mezclaba con admiración y determinación. Sebastián se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de privilegio que lo había aislado de las realidades que enfrentaban millones de familias mexicanas. Su éxito empresarial, aunque producto de trabajo duro e inteligencia estratégica, había sido construido sobre una base de oportunidades y recursos que personas como María Fernanda nunca habían tenido la posibilidad de acceder. Mientras María Fernanda terminaba de organizar los documentos en su escritorio, Sebastián tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión no solo en su vida personal, sino en la filosofía operacional de toda su empresa. No podía seguir siendo simplemente un observador pasivo de la injusticia económica que permitía que madres trabajadoras como María Fernanda se sacrificaran heroicamente sin recibir la compensación y el apoyo que merecían. El plan que comenzó a formarse en su mente era ambicioso y multifacético. Primero, necesitaba encontrar una manera de ayudar inmediatamente a María Fernanda y Mateo sin que pareciera caridad condescendiente o favoritismo inapropiado. Segundo, quería implementar cambios sistemáticos en Corporativo Vega que garantizaran que todos los empleados, independientemente de su nivel jerárquico, tuvieran acceso a beneficios de salud comprensivos que cubrieran condiciones médicas como el asma crónico de Mateo. Pero más importante aún, Sebastián se dio cuenta de que necesitaba transformar fundamentalmente su comprensión del liderazgo empresarial. El verdadero éxito de una organización no podía medirse únicamente en términos de ganancias trimestrales o crecimiento de acciones, sino en el impacto positivo que tenía en la vida de cada persona que contribuía a su funcionamiento. «Listo, señor Vega», susurró María Fernanda mientras ajustaba una vez más la manta que había colocado sobre él. «Su oficina está lista para mañana. Que tenga muy buena noche». Antes de retirarse, María Fernanda hizo algo que conmovió a Sebastián hasta las lágrimas que tuvo que luchar por contener. Se acercó a las plantas que tanto cuidaba y susurró: «Cuiden al señor Vega, ¿sí? Él trabaja tanto que a veces se olvida de cuidarse a sí mismo». Esa simple expresión de preocupación genuina por su bienestar, viniendo de alguien que enfrentaba desafíos tan monumentales en su propia vida, fue la gota que derramó el vaso de la transformación emocional de Sebastián. Se dio cuenta de que había estado buscando significado y propósito en lugares equivocados, persiguiendo formas de éxito que lo alejaban de las conexiones humanas auténticas que realmente importaban. Después de que María Fernanda se retiró, Sebastián permaneció inmóvil durante casi una hora, procesando la experiencia más transformadora de su vida adulta. Las lágrimas que finalmente permitió que fluyeran no eran de tristeza, sino de gratitud profunda por haber recibido una lección de humanidad que ninguna escuela de negocios, ningún mentor empresarial y ningún libro de liderazgo había logrado enseñarle. Cuando finalmente se incorporó del sofá, Sebastián sabía que el hombre que se levantaba era fundamentalmente diferente del que se había acostado allí horas antes. La parálisis emocional había dado paso a una claridad de propósito que ardía en su interior como una llama inextinguible. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse a través de los enormes ventanales de Torre Vega cuando Sebastián se dirigió a su escritorio con una determinación que no había sentido en años. La transformación que había experimentado durante la noche no era solo emocional, sino profundamente práctica, y sabía que cada hora que pasara sin actuar sería una traición a la revelación que había recibido. Sus dedos se movían con precisión sobre el teclado mientras comenzaba a redactar una serie de documentos que marcarían el inicio de la revolución más importante en la historia de Corporativo Vega.
El primer documento era una propuesta comprensiva para el Consejo Directivo que describiría la implementación inmediata de un programa de beneficios médicos ampliados que cubriría no solo a todos los empleados, sino también a sus dependientes, incluyendo tratamientos especializados para condiciones crónicas como asma, diabetes y otras enfermedades que requerían atención médica continua. Sebastián sabía que esta propuesta representaría una inversión significativa, pero también sabía que era una inversión en justicia social, que reflejaría los valores fundamentales que quería que definieran a su empresa. Mientras trabajaba en los detalles financieros y logísticos del programa médico, Sebastián también diseñó un sistema de bonificaciones por excelencia laboral que reconocería y compensaría económicamente la dedicación excepcional de empleados como María Fernanda. Este sistema incluiría evaluaciones regulares basadas no solo en métricas cuantificables, sino también en observaciones cualitativas sobre la actitud, la innovación en métodos de trabajo y el impacto positivo en el ambiente laboral. Sin embargo, el caso específico de María Fernanda requería una estrategia más inmediata y personalizada. Sebastián sabía que necesitaba encontrar una manera de ayudarla que preservara su dignidad y que no creara una situación incómoda de dependencia o favoritismo. Después de considerar múltiples opciones, decidió crear una nueva posición en la empresa que aprovechara las habilidades administrativas previas de María Fernanda, mientras le permitiera mantener un horario compatible con las necesidades médicas de Mateo. La posición que diseñó era la de coordinadora de calidad y eficiencia operacional, un rol que involucraría supervisar y mejorar los procesos de mantenimiento, organización y optimización de espacios en todo el edificio corporativo. Era un trabajo que requería exactamente las habilidades que María Fernanda había demostrado: atención al detalle, creatividad para resolver problemas y capacidad para encontrar eficiencias que otros pasaban por alto. Lo más importante era que este puesto incluiría un horario diurno flexible, un salario significativamente superior y beneficios médicos premium que cubrirían completamente el tratamiento especializado que Mateo necesitaba. Para asegurar que la oferta no pareciera arbitraria o sospechosamente generosa, Sebastián decidió estructurarla como parte de una expansión departamental más amplia que crearía posiciones similares para otros empleados que habían demostrado excelencia en sus roles actuales. De esta manera, la promoción de María Fernanda sería vista como un reconocimiento merecido dentro de un programa de crecimiento profesional sistemático. A las 7 de la mañana, Sebastián había completado la documentación inicial para todas estas iniciativas. Sin embargo, sabía que la implementación exitosa requeriría más que documentos bien redactados. Necesitaría el apoyo entusiasta de su equipo ejecutivo y una comunicación cuidadosa que explicara la justificación empresarial y ética detrás de estos cambios. La primera llamada que hizo fue a Carmen Delgado, su directora de Recursos Humanos, quien había sido una colaboradora cercana durante más de 10 años y conocía profundamente la cultura organizacional de Corporativo Vega. «Carmen, necesito que canceles todas mis reuniones de esta mañana», le dijo cuando ella llegó a la oficina a las 8 en punto. «Tenemos que implementar algunos cambios urgentes en nuestras políticas de beneficios y estructura organizacional». Carmen, acostumbrada a los impulsos innovadores de Sebastián, pero sorprendida por la intensidad en su voz, se sentó inmediatamente para escuchar la propuesta completa. Durante los siguientes 45 minutos, Sebastián explicó detalladamente su visión para transformar Corporativo Vega en una empresa que no solo generara profits sustantivos, sino que también funcionara como un modelo de responsabilidad social empresarial. «Sebastián», dijo Carmen después de revisar los documentos, «esto es extraordinario, no solo desde el punto de vista humano, sino también desde la perspectiva de retención de talento y productividad a largo plazo. Los empleados que se sienten valorados y seguros trabajan con mayor dedicación y creatividad». La segunda conversación crucial fue con Roberto Fernández, su director financiero, quien inicialmente expresó preocupaciones comprensibles sobre el impacto presupuestario de las propuestas. Sebastián había anticipado esta reacción y había preparado un análisis detallado que demostraba cómo la inversión en bienestar de empleados se traduciría en reducción de rotación de personal, disminución de gastos por entrenamiento de nuevos empleados y aumento en productividad general. «Roberto», le explicó Sebastián, «hemos estado pensando en los costos de estos beneficios de manera demasiado estrecha. Si consideramos los ahorros a largo plazo y el impacto positivo en nuestra reputación corporativa, esta inversión se justifica económicamente, además de ser lo correcto desde el punto de vista ético». A las 10 de la mañana, Sebastián había obtenido el apoyo completo de su equipo ejecutivo y había establecido un cronograma acelerado para la implementación de las nuevas políticas. Sin embargo, el aspecto más delicado de todo el plan era la conversación individual que necesitaba tener con María Fernanda.
Sebastián sabía que no podía revelar que había sido testigo de sus conversaciones privadas y sus momentos de vulnerabilidad. En su lugar, decidió estructurar la conversación como una evaluación de desempeño rutinaria que había identificado su potencial para roles de mayor responsabilidad dentro de la organización. Alrededor de las 11 de la mañana, Sebastián pidió a Carmen que contactara a María Fernanda para programar una reunión esa misma tarde. La solicitud se presentó como una evaluación estándar de empleados que habían sido identificados para oportunidades de crecimiento profesional. Mientras esperaba la reunión, Sebastián continuó trabajando en los detalles de implementación del programa de beneficios expandidos. Consultó con especialistas médicos para asegurar que la cobertura de asma pediátrica incluyera no solo medicamentos básicos, sino también terapias respiratorias avanzadas, equipos de monitoreo domiciliario y consultas con neumólogos pediátricos especializados. También se puso en contacto con una empresa de recursos humanos especializada en programas de bienestar laboral para diseñar talleres sobre balance trabajo-familia que ayudarían a otros empleados que pudieran estar enfrentando desafíos similares a los de María Fernanda. A las 2 de la tarde, Carmen confirmó que María Fernanda había aceptado la reunión y estaría en la oficina a las 4. Sebastián sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado desde sus primeras presentaciones importantes como empresario joven. Esta conversación tenía el potencial de cambiar fundamentalmente la vida de una familia, y sabía que necesitaba manejarla con la máxima sensibilidad y profesionalismo. Durante las 2 horas restantes antes de la reunión, Sebastián repasó mentalmente diferentes escenarios de conversación, asegurándose de que su propuesta sonara como un reconocimiento genuino del talento de María Fernanda, en lugar de un acto de caridad. Era crucial que ella entendiera que la oferta se basaba en sus méritos profesionales y en el valor real que podía aportar a la organización en un rol de mayor responsabilidad. A las 3:50 de la tarde, Sebastián se encontró ajustando nerviosamente los documentos sobre su escritorio, preparándose para la conversación más importante de su carrera empresarial, una que definiría no solo el futuro de María Fernanda y Mateo, sino también su propia evolución como líder y como ser humano. A las 4 en punto de la tarde, Carmen acompañó a María Fernanda hasta la oficina de Sebastián. Cuando ella entró, vestida con un sencillo pero pulcro vestido azul marino y con una expresión de nerviosismo mezclado con determinación profesional, Sebastián sintió una emoción profunda al finalmente poder observar de frente a la mujer cuya dedicación silenciosa había transformado su comprensión del mundo. María Fernanda era más joven de lo que había imaginado, con rasgos delicados que reflejaban la herencia mestiza de México y ojos oscuros que brillaban con una inteligencia y fortaleza que Sebastián reconoció inmediatamente. A pesar de la evidente fatiga que debía acompañar a alguien que trabajaba turnos nocturnos y cuidaba a un niño enfermo durante el día, mantenía una postura digna y una sonrisa cordial que irradiaba calidez humana genuina. «Señor Vega», dijo María Fernanda con una voz clara y respetuosa, «muchas gracias por recibirme. La señora Carmen me dijo que quería hablar conmigo sobre mi trabajo. Por favor, siéntese, María Fernanda», respondió Sebastián, indicando una silla cómoda frente a su escritorio. «Y permíteme comenzar diciéndote que esta conversación es completamente positiva. De hecho, es una de las conversaciones más importantes que he tenido en mucho tiempo». Durante los primeros minutos, Sebastián explicó cuidadosamente cómo él y su equipo de supervisión habían notado la calidad excepcional de su trabajo, la innovación en sus métodos de organización y el impacto positivo que había tenido en el ambiente laboral de las áreas que mantenía. María Fernanda escuchaba con atención creciente, y Sebastián podía ver la sorpresa y la gratitud desarrollándose en su expresión. «María Fernanda», continuó Sebastián, «hemos revisado tu experiencia previa como asistente administrativa y creemos que tienes un potencial extraordinario que está siendo subutilizado en tu posición actual. Por eso, queremos ofrecerte una nueva posición en nuestra empresa». Cuando Sebastián describió detalladamente el rol de coordinadora de calidad y eficiencia operacional, explicando las responsabilidades, el horario diurno flexible y el salario que representaba casi el triple de sus ingresos actuales, María Fernanda se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera procesar completamente la información que estaba recibiendo. «Pero eso no es todo», agregó Sebastián, sacando un folder con documentación médica. «Esta posición incluye un paquete de beneficios médicos premium que cubrirá completamente cualquier tratamiento especializado que tu hijo pueda necesitar, incluyendo consultas con neumólogos pediátricos, terapias respiratorias avanzadas y medicamentos de última generación». Fue en ese momento cuando María Fernanda comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo y una gratitud tan abrumadora que su cuerpo entero temblaba con la emoción. Se llevó las manos al rostro, intentando componerse, pero las lágrimas siguieron fluyendo como si años de preocupación y esfuerzo
se estuvieran liberando de una vez. «Perdón, señor Vega», logró decir entre sollozos. «Es que... yo nunca imaginé... Mateo va a poder tener el tratamiento que necesita». Sebastián sintió sus propios ojos llenándose de lágrimas al presenciar la transformación que sus palabras habían causado en María Fernanda. La mujer que había observado trabajar con tanta dignidad a pesar de las circunstancias difíciles, ahora podía visualizar un futuro donde su sacrificio maternal finalmente recibiría la recompensa que merecía. «María Fernanda», le dijo Sebastián con voz suave pero firme, «quiero que entiendas algo muy importante. Esta oferta no es caridad. Es un reconocimiento del valor real que aportas a nuestra organización, tu ética laboral, tu creatividad para resolver problemas y tu capacidad para mejorar cualquier ambiente donde trabajas son exactamente las cualidades que necesitamos en roles de liderazgo». Durante los siguientes 30 minutos, discutieron los detalles prácticos de la transición. María Fernanda comenzaría en su nueva posición el lunes siguiente, lo que le daría tiempo durante el fin de semana para organizar el cuidado diurno de Mateo y para procesar emocionalmente el cambio dramático que estaba experimentando su vida. «Señor Vega», dijo María Fernanda cuando había logrado recobrar la compostura, «no tengo palabras para agradecerle esto. Usted no sabe lo que significa para mí poder cuidar a mi hijo sin preocuparme constantemente por el dinero para sus medicinas». «María Fernanda», respondió Sebastián, «permíteme compartir algo contigo. En los últimos días, he reflexionado mucho sobre el verdadero propósito de una empresa. He llegado a la conclusión de que el éxito real se mide no solo por las ganancias que generamos, sino por el impacto positivo que tenemos en la vida de las personas que hacen posible nuestro éxito». Sebastián tomó una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Tu dedicación y tu profesionalismo me han enseñado lecciones sobre liderazgo que ninguna escuela de negocios podría haber proporcionado. Al ofrecerte esta posición, no solo estoy haciendo lo correcto para ti y para Mateo, sino también lo correcto para Corporativo Vega». Cuando María Fernanda se preparaba para retirarse, se volvió hacia Sebastián con una sonrisa que irradiaba esperanza y determinación renovada. «Señor Vega, le prometo que daré lo mejor de mí en esta nueva posición. Y algún día, cuando Mateo sea mayor y esté sano, le voy a contar sobre el día que un hombre cambió nuestras vidas para siempre». Después de que María Fernanda se retiró, Sebastián se quedó solo en su oficina, contemplando la vista de la Ciudad de México que se extendía más allá de sus ventanales. La ciudad se veía diferente ahora, como si pudiera percibir las historias individuales de lucha y esperanza que se desarrollaban en cada edificio, en cada hogar, en cada familia que trabajaba diariamente para construir una vida mejor. Durante las semanas siguientes, la transformación en Corporativo Vega fue notable. María Fernanda se adaptó brillantemente a su nueva posición, implementando sistemas de eficiencia que ahorraron dinero a la empresa mientras mejoraban las condiciones laborales para todos los empleados. Su expertise en optimización de espacios y procesos resultó ser invaluable, y pronto se convirtió en una consultora interna para otros departamentos que querían mejorar sus operaciones. Pero el cambio más significativo se vio en Mateo. Con acceso a tratamiento médico especializado, el niño experimentó una mejora dramática en su condición. Las crisis asmáticas se volvieron menos frecuentes y menos severas, y por primera vez en años, pudo participar en actividades físicas y sociales como cualquier niño de su edad. María Fernanda envió a Sebastián una foto de Mateo jugando fútbol en el parque, sonriendo ampliamente con su uniforme escolar. En la parte de atrás de la foto había escrito: «Gracias por devolverle la infancia a mi hijo y por enseñarme que los milagros a veces vienen disfrazados de oportunidades». Sebastián guardó esa foto en su escritorio, donde la veía cada día como recordatorio de que el verdadero poder del liderazgo no reside en la capacidad de controlar mercados o acumular riqueza, sino en la habilidad de transformar vidas humanas de manera positiva y duradera. Meses después, cuando Corporativo Vega recibió reconocimientos nacionales e internacionales por sus innovadores programas de responsabilidad social empresarial, Sebastián supo que había encontrado el propósito auténtico que había estado buscando sin saberlo durante toda su carrera. La historia del CEO, que fingió una siesta para probar a una empleada, y terminó transformando no solo una empresa, sino su propia comprensión de la humanidad, se convirtió en una leyenda dentro de Corporativo Vega, inspirando a nuevas generaciones de líderes a buscar el éxito verdadero en la intersección entre la excelencia profesional y la compasión humana.